estudiantes. Un saludo muy especial por parte de su tutora Miguel Consuelo Martín León. El día de hoy pues queremos iniciar este proceso de formación con nuestra primera web conference del curso Finanzas Corporativas, en el cual pues vamos a revisar un poco sobre la temática número 2 en la cual nosotros vamos a desarrollar durante este periodo. Entonces vamos a analizar un poco el requerimiento de la guía de aprendizaje y luego vamos a analizar unos conceptos que dentro de la guía de aprendizaje nos piden para poder afianzar estos conocimientos indispensables para poder cumplir con el objetivo que ya casi se nos vence. Entonces es un placer de mi parte poder compartir pues con ustedes este espacio. Bueno, espero que sea enriquecedor. Ustedes saben que me pueden contactar, bien sea por el correo del campus o por el chat de Teams. Siempre estaré pendiente para poder atender sus inquietudes. Entonces, no siendo más, voy a compartir pantalla y permítanme cierro cámara. Bueno, entonces, en principio, voy a compartirles lo que es la guía de aprendizaje. Quiero que compartamos en un momento. Permítanme, les habilito aquí la ventana de la guía de aprendizaje. Bueno, entonces, nuestra guía de aprendizaje para la fase número 2 nos establece que en principio, pues, el título de la actividad del día de hoy es planeación del crecimiento. El tipo de actividad es colaborativa. El puntaje requerido son 100 puntos. Y el resultado de aprendizaje que se tiene para esta actividad, ¿cuál es? Formular estrategias financieras orientadas a la eficiente aplicación de los recursos y con formación de adecuadas estructuras de capital que apoyen pertinentemente el proceso de toma de decisiones organizacionales. ¿En qué consiste la actividad? Como bien ustedes recuerdan, en la actividad número 1 se desarrolló una caracterización de un caso de estudio sobre una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Entonces, teniendo en cuenta esta información, para la nueva fase 2 se les pide traer esta información y en el cual, acá lo dice, para lo cual deben elegir uno de los casos caracterizados durante la fase 1 del curso. En este caso, hay que justificar la oportunidad de abordarlo, por qué usted decide trabajar con Ecopetrol, teniendo en cuenta los posibles aprendizajes que se puedan lograr y deben plantear una pregunta de reflexión sobre lo que se desea conocer en la corporación. Dentro de lo que yo he podido evidenciar en el foro, he revisado los avances de ustedes, tanto Ecopetrol como Nutresa, y son empresas interesantes que tienen un ranking significativo en la cotización de la bolsa. Entonces, debido pues a esto, yo les he sugerido profundizar un poquito pues en esta contextualización, que lo que permite es justificar de manera adecuada el por qué ustedes la escogieron, cuáles son los datos principales de esta organización, cuáles son sus rendimientos y demás. Con base a esto, a este caso elegido debe elaborar un modelo en una hoja de cálculo de Excel donde se ilustran los siguientes aspectos: tasa de crecimiento de la industria y cuota de mercado, activos adicionales netos requeridos, crecimiento interno orgánico, tasa de crecimiento interno, palanca de crecimiento, pácate y margen de EBITDA, crecimiento y valor, crecimiento externo inorgánico, solvencia y flujo de caja, financiamiento externo, tasa de crecimiento sostenible y proyección de estados financieros. A partir de lo anterior, el estudiante debe construir un modelo financiero donde vincule la rentabilidad, el apalancamiento y la política de dividendos con el crecimiento y con el valor de la firma. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Identificar, tener claro muy bien el balance financiero, los balances financieros de estas organizaciones,
identificar con sus estados resultados para que podamos determinar estos indicadores de crecimiento, en el cual vamos, una vez identificamos, y vamos a cumplir con el objetivo esperado, que es planear el crecimiento organizacional. Entonces, siendo así, dentro de la guía de aprendizaje, nos establece un formato en Excel. Permítanme, es este, cuando ustedes ingresan al campus, ustedes pueden, en la guía de aprendizaje, observan dónde lo pueden descargar. Permítanme, ya les comparto en dónde eh, lo pueden identificar. Entonces, vamos a identificarlo, vamos a entrar al campus. Permítanme un segundo. Vamos a ingresar para que ustedes puedan identificarlo en donde se puede descargar. Sin embargo, yo lo tengo acá descargado. Es este que podemos apreciar. Ya me abrió la pantalla. Entonces yo voy a ingresar a finanzas corporativas. Cuando ingreso a finanzas corporativas, ingreso al momento intermedio, planeación del crecimiento y aquí la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, aquí en esta parte es donde yo voy a tener el anexo 1, plantilla, fase 2, estrategia financiera y creación de valor. Aquí es donde yo voy a descargar el archivo en Excel, que es el que me piden en el ejercicio, ¿sí? Pero para desarrollar este archivo en Excel, ¿qué es lo que debo tener? Los estados financieros. Entonces, listo, regresando a nuestra guía de aprendizaje, ¿cómo avanzamos? ¿Cuál es el paso a paso? Construcción del caso, construcción del modelo en Excel, evaluación de la tasa de crecimiento, proyección de los estados financieros y formulación de estrategias. ¿Qué es lo más importante acá que podamos determinar y qué es el valor agregado que tiene esta actividad? Son cuáles estrategias que ustedes evidencian de acuerdo a los resultados, a las tasas de crecimiento que tienen estas organizaciones. Ustedes como futuras magíster en gestión financiera, ¿cómo las aconsejaría frente a un posible escenario negativo o positivo frente al determinado resultado? Es decir, que si se encuentran pues en una tasa de sostenibilidad muy baja, ¿cuáles serían esas acciones a tomar para que pudieran pues proyectarse a futuro, mantenerse en un mercado bursátil y obviamente pues ser sostenible la organización? De ahí, pues, el desarrollo de esta temática importante para nuestra maestría. Entonces, teniendo en cuenta, pues, estos requerimientos, ustedes ya continúan, pues, con el paso a paso que indica, pues, la guía de aprendizaje. También es muy importante, pues, la participación en el foro. Sé que la he obtenido de parte de las dos, pero, pues, más allá de presentar un avance en el cual yo evidencie cómo ha sido mi resultado dentro del desarrollo del ejercicio. Lo más interesante es el intercambio de información donde podemos aclarar muchas dudas frente a la temática que hoy se presenta, debido a que hay unos conceptos, unos indicadores en los cuales pues nos generan a veces inquietudes y no sabemos cómo hallarlos o cómo interpretarlos. Entonces es por esto que el día de hoy, pues la idea es aclarar estas dudas, poder llevarlos pues a entender un poco más sobre esta conceptualización que nos va a orientar para cumplir con el objetivo final. Entonces, si alguno tiene alguna duda, bienvenido. Si no, avanzamos para continuar con nuestra presentación. Entonces, bueno, bienvenidas a nuestra primera web conferencia. Quien les habla, Miriam Consuelo Martín León.
Soy doctorante en Dirección de Proyectos, magíster en Gestión de Organizaciones, magíster en Gerencia de Proyectos, especialista en Finanzas y Administración Pública y de profesión soy administradora de empresas y para en este caso docente tutor. Entendamos un poco de dónde viene la lógica financiera del crecimiento. Entonces entendemos que toda organización, su principal objetivo es vender y obtener utilidades. Pero para obtener estas ventas, que es lo que yo quiero de tener y son mis objetivos, aumentar las ventas, dependo de unos activos y de un capital de trabajo. Unos activos que es lo que necesito para poder llegar a obtener estas ventas o si mi empresa es de producción, llegar a producir este producto para que se me genere la venta, ¿sí? De ahí que este proceso de producción requiere un capital de trabajo, una maquinaria y equipo, cuánta y, ¿qué es lo más importante? ¿Cuánto dinero invierte en este capital de trabajo? ¿Sí? De ahí que si yo tengo el patrimonio o las utilidades o la inversión necesaria para poder constituirlo como capital de trabajo, o tengo que adquirir un financiamiento, una deuda o requerir aportes del patrimonio, bien sea de los accionistas, ¿sí? ¿Esto qué me determina? ¿Cuál es mi flujo de caja? Es decir, con cuánto dinero puedo contar para poder, bueno, cumplir con el objetivo misional de mi organización. En este caso, pues tenemos la empresa Petrol, tenemos la empresa Nutresa, cumplir con esas metas esperadas. Y en fin, últimas, de acuerdo a esas ventas esperadas y utilidades, definir si estoy generando valor a la organización. Porque en algunos casos estoy vendiendo, pero las utilidades no estoy siendo rentable versus los gastos que me genera el desarrollo de mi operación. En ese caso, para definir el concepto de generación de valor, este concepto surge en la década de 1990 como una extensión del enfoque de creación de valor impulsado por consultoras financieras con el fin de poder identificar cuál es la rentabilidad ajustada versus el capital, ¿sí? Pretendía capturar la acumulación de valor en el largo plazo, de tal manera que se define como la diferencia entre el valor de mercado total de la empresa, resultado de la suma entre la capitalización bursátil y el valor del mercado de la deuda neta, y el capital aportado por los inversionistas, es decir, el capital invertido, patrimonio contable ajustado. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor de mercado en la empresa? Ustedes saben que de acuerdo pues a la competencia que se presenta dentro de en este caso la bolsa de valores frente a su cotización, frente a diferentes factores, variables que intervienen, eh, esta empresa va generando un valor agregado, es decir, se va valorizando en el mercado. ¿Por qué? Por sus buenas decisiones, por su crecimiento, por su nivel de confianza, por sus buenas inversiones, negocios que realiza. Esto le va generando un valor. Esto se llama valor de mercado de la empresa, que corresponde a la suma del valor de mercado del patrimonio, capitalización bursátil, es decir, precio de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación, y el valor del mercado de la deuda. Este cálculo suele basarse en la información que los mercados financieros asignan a la empresa en un momento determinado. Como ustedes a diario evidencian, a veces la acción cobra un valor como al otro día, de acuerdo a una variable externa en el cual pudo una crisis diplomática, hizo que ciertas empresas de ese país bajaran la cotización en la bolsa. ¿Por qué? Porque esto genera muchos riesgos. Y al presentarse estas dificultades, estas variaciones en el mercado ocasionadas por estas situaciones parlamentarias, políticas, de guerra y demás, entonces hace que el valor del mercado de la empresa disminuya como aumenta. También tenemos el capital invertido.
porque ya pues la ecuación para identificar el valor de mercado agregado es el valor de mercado de la empresa, ¿sí? Menos el capital invertido. Representa los fondos aportados históricamente por accionistas y acreedores que incluyen en el patrimonio contable y la deuda neta. Ahora vamos a ver lo que es la tasa de crecimiento de la industria y la cuota del mercado. La industria muestra el ritmo del sector. Es decir, que si estamos en una industria del sector financiero, dependiendo pues el comportamiento del mercado, dependiendo las decisiones que toma políticas económicas, estos tienen unas variaciones en su comportamiento. La cuota del mercado indica que parte de ese sector captura la empresa, ¿sí? Entonces, para identificar el crecimiento de la industria, ¿cómo se calcula? Las ventas del sector actual menos las ventas del sector del año anterior sobre las ventas del sector anterior. ¿Qué nos identifica? Entonces, ¿cuánto está creciendo la industria en este momento? ¿Sí? Es decir, cuánto creció el año pasado versus las de ahora. Y asimismo, pues identificamos el porcentaje, la relación de cuánto estaba el año pasado versus cuánto creció la industria este año. Entonces, ahí identificamos cuál es el porcentaje de crecimiento. ¿Cuál es la cuota de mercado? En las ventas de la empresa versus sobre las ventas totales del sector. Es decir, qué cantidad de mercado yo estoy solventando, qué cantidad de mercado yo estoy cubriendo en el sector, en la industria. Es decir, ¿soy representativo o no soy representativo? ¿Soy competitivo o no lo soy? Dependiendo pues, de mis estrategias que yo desarrollo, ¿sí? Acá tengo un ejemplo en el que podemos identificar las ventas del sector, que para el año anterior fueron 10.000 millones, para este año fueron 12.000. Las ventas de la empresa pues fueron 1.500 y del año anterior para este año tenemos unas ventas de la empresa de 2.100. ¿Qué podemos deducir? Que hay ese incremento de industria, un crecimiento de la industria del 20%, ¿sí? ¿Qué porcentaje representa la empresa para esa industria? De acuerdo, pues, es decir, cuánto para el año actual, 2.100.000 en ventas, ¿cuánto corresponde de estos 12.000, que es el total de la industria? Entonces, estamos identificando que la participación de mi empresa en el mercado corresponde a un 17.5%. De acuerdo pues a las políticas empresariales y a la proyección de la industria, yo determino, tengo una participación del mercado muy baja, debería incrementar qué capital, con qué capital yo estoy obteniendo esas ventas. Porque cuando yo hago este análisis puedo determinar qué tan eficiente financieramente soy. ¿Sí? Porque es decir, si yo tengo una capacidad instalada para vender 5.000 y tan solo estoy vendiendo 2.100, entonces hay un desperdicio de capital. Pero pues estas decisiones se toman de acuerdo no solo bajo este escenario, sino se analizan un poco más de variables que son las que me permitan tomar decisiones de planeación de crecimiento. Entonces, acá pues nos surge una pregunta. ¿El aumento de cuota exige más activos, más cartera o más inventario? Claro que sí. Si yo estoy interesada en aumentar mis ventas, esto requiere un compromiso más de activos, más de cartera, más de inyección de capital, más inventario, obviamente, porque si yo quiero aumentar la oferta, ¿sí? Tengo que aumentar mi producción. Y de ahí identifico mi capacidad instalada de mi industria, de mi empresa. Activos adicionales netos requeridos. Cuando las ventas crecen, los activos operativos también se suelen crecer. Es decir, va relacionado con lo que les comentaba ahorita anteriormente. Si mis activos crecen, mi cartera
Eso significa que más ventas aumentan cuentas por cobrar. Si mis ventas crecen, se requiere un mayor volumen de existencias. Como les comentaba, la propiedad de equipo. Si mis ventas crecen, se requiere que la capacidad de propiedad de equipo aumente. ¿Sí? Proveedores. Parte del crecimiento puede financiarse espontáneamente, en algunos casos con proveedores, cuando pues, se hacen negociaciones a crédito también, pero pues se deben analizar, como les comento, diferentes alternativas de solución. Porque aunque los proveedores nos financien en cierta parte, vamos a adquirir un pasivo que son las deudas por pagar, en el cual pues eh, eh, hay que analizar muy bien si es a corto plazo o a largo plazo, en el cual pues pueda ser beneficioso para la organización o no. Acá tenemos un ejemplo en el cual podemos analizar un aumento de ventas. Entonces, ¿qué significa? El aumento de activos operativos por 505,000, un aumento de proveedores, 70 menos 75,000, unas utilidades retenidas, 118,000, o sea que el financiamiento externo requerido son de 312,000. ¿Sí? Esa es una de las proyecciones que nosotros tenemos y que hay que contemplar estas variables para decir, bueno, cuánto es lo que yo deseo incrementar mis ventas y cuánto es el financiamiento que debo adquirir. El crecimiento puede ser rentable, pero si los activos adicionales no se financian, aparece presión de liquidez. ¿Qué significa? Que yo debo generar un equilibrio en que la liquidez que me generan esas ventas no me vaya a ver afectada para el desarrollo de mi operación. ¿Por qué? Porque no es justificable cuando todo lo que, todo lo que estoy generando por liquidez no me va a alcanzar para sostener la producción, el aumento de estas ventas. Entonces voy a estar siempre corta, esperando a recibir un ingreso para comprar de una vez eh, materiales y demás, que es lo que necesito para producir. Entonces es por eso que aparece la presión de liquidez. Entonces, aquí vamos a analizar un estado de resultados en el cual pues vamos a identificar 2 años. El año pasado, 2025, y el año 2026, una proyección. Para el concepto de ventas tenemos una proyección de 25%. Y costo de ventas mantiene una proporción sobre las ventas más o menos que para este caso corresponde de pasar de 1.200 a 1.500. Tenemos una vez obtenido los ingresos por ventas, tenemos un costo de ventas en el cual nos da una utilidad bruta, que es la base de rentabilidad operativa. De ahí, pues ya descontamos los gastos financieros que corresponden para el año proyectado 575 y obtenemos el EBITDA, que es la caja operativa potencial, ¿sí? Obviamente, pues ya después para nosotros seguimos descontando lo que es la depreciaciones y amortizaciones, en el cual obtenemos un resultado operativo. De ahí tenemos unos gastos financieros que representan el costo de la deuda y un impuesto, pues aproximadamente se está manejando el 30% para una utilidad de 196 pesos, en este caso, para el año 2026, en el cual pues ya nos sirve para tomar decisiones sobre división de dividendos o reinversión. Para poder entender un poco más el concepto del EBITDA, nos remitimos a que el EBITDA es un indicador financiero que muestra el beneficio de tu empresa antes de restar los intereses que tienes que pagar por la deuda contraída. Los impuestos propios de su negocio, las depreciaciones por deterioro de este y la amortización de las inversiones realizadas. El propósito de la EBITDA es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio, que permite comparar empresas
determinar solvencia. Podemos identificar acá un balance general, el anterior era un estado de resultados, y en el cual vamos a ir determinando los indicadores que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, identificamos aquí un balance general de la empresa, acá lo había comentado, la empresa Alfa. Son datos utilizados netamente de carácter académico, cifras en miles de millones, en el cual pues se identifica que para el año 2026 tiene un efectivo, una liquidez inicial de 100 para el año 2025, 2026, 120. Unas cuentas por cobrar de 360 para el año 2025, 2026, 490 de un capital de trabajo. Unos inventarios corresponden al capital y al activo de 385 para el año 2026 y 280 en el año inmediatamente anterior. Una propiedad de planta y equipo de 1.150 del año 2026 y 900 el año anterior. En total de sus activos tenemos 2.145 millones, que son los activos que cuenta la organización para el año 2026. Tenemos unos proveedores en el cual tenemos un pasivo de 315 para el año 2026. Tenemos una deuda financiera, financiamiento externo, de 760 para un total del patrimonio de 1.070 para el año 2026. Es decir, que tenemos un equilibrio financiero para el año 2026 de 2.145. Entonces, dentro de la actividad nos piden que nosotros tenemos que determinar unos indicadores, pero sé que es allí donde se nos viene la inquietud, ¿cómo sacamos estos indicadores? Tenemos nosotros, entendamos primero qué es CACINU, que es el dinero que la empresa necesita mantener invertido en su operación diaria para poder vender, producir, comprar inventarios y dar a crédito a sus clientes. ¿Cómo lo determinamos? El cash flow. Tenemos unas cuentas por cobrar, más inventarios, menos proveedores, y si vamos a compararlo frente al balance general que evidenciamos, tenemos que las cuentas por cobrar para el año 2025 son 360, más 280 que corresponde a inventarios, menos proveedores que tenemos 240, tenemos un resultado de 400. ¿Qué eso no significa? Que 400 es el dinero que la empresa necesita mantener invertido para su operación, para poder vender, producir, comprar inventario y dar crédito a sus clientes. Es decir, que para en este caso como mínimo debe tener 400 para poder tener una funcionalidad normal dentro de la organización. Ahora me preguntan sobre el activo adicional. ¿Qué tenemos por activo adicional? Entonces sabemos que el activo adicional es la diferencia que hay entre el año 2026 y el 2025. Eso es el activo que hubo dentro de un periodo al otro. Es decir, que si el activo que nosotros tenemos es para el año 2026 de 2.145 menos 1.640 del año 2025, tenemos un activo adicional de 505.000, es decir, de 505, de 505, digámoslo en valores cerrados para no confundirnos. 505, que es el activo adicional que crecí dentro de un año a otro. Ahora tenemos el apalancamiento, que su fórmula representa la deuda sobre los activos. Tenemos una deuda para el año 2026
financiamiento externo de 760 sobre los activos que representa 2.145. Es decir, que el 35.4% del total de mis activos lo tengo endeudado, ¿sí? O sea, yo me estoy financiando con el 35.4%, corresponde al total de mis activos. Entonces acá conceptualizamos un poco más en el cual es el dinero que la empresa, el cash flow, es el dinero que la empresa necesita mantener invertido en su operación diaria para poder vender, producir, comprar inventarios y dar crédito a sus clientes. El activo adicional, activos adicionales requeridos son los recursos extra que una empresa necesita para invertir, para poder sostener un aumento en sus ventas, producción o crecimiento operativo. ¿Cuánta inversión necesita la empresa para crecer? Es decir, que si yo me encuentro en el año 2025 y decido proyectarme para un 2026, necesito 505 invertir para poder tener los activos con el fin de poder generar un aumento en mis ventas de acuerdo a lo proyectado. El apalancamiento, uso de deuda para aumentar la capacidad de inversión de la empresa. Es decir, que de acuerdo pues a la proyección necesito el 35.4%. Flujo de caja, el filtro de la realidad del crecimiento de una organización. Entonces, entendamos que el flujo de caja para el año 2026 tenemos un EBITDA del 425, ¿sí? Tenemos unos impuestos pagados que son de 84, menos el aumento del CAD-NOW, 160, menos el CAPEX, menos el flujo de caja libre, menos los intereses, y la caja después de deuda son 214 negativos. Aunque la utilidad neta proyectada es positiva, el crecimiento exige más capital de trabajo y CAPEX. ¿Por qué? Porque el CAPEX representa las inversiones que la empresa hace para sostener o ampliar su capacidad de generar ingresos. Cuando una empresa compra maquinaria, construye una planta o invierte en tecnología a largo plazo, está haciendo CAPEX, ¿sí? Por eso el flujo de caja puede ser negativo, porque el CAPEX es la inversión que hace la organización en activos a largo plazo para poder operar, crecer, modernizarse o mantener su capacidad productiva. ¿Qué es lo más importante? Dentro de una organización es identificar cómo voy a financiar este CAPEX. Porque es decir, si yo necesito adquirir una maquinaria que es súper costosa, que tiene un alto valor, entonces yo necesito, el CAPEX es el que me está afectando mi flujo de caja, por eso es que me va a dar en negativo. Entonces, de acuerdo a eso, si es justificable o no invertir, hacer estas inversiones en capital y asimismo determinar cuál es el retorno de inversión, es decir, en cuánto tiempo yo voy a recuperar ese CAPEX para que yo pueda tener un flujo de caja positivo, ¿sí? Entonces tenemos que para determinar el flujo de caja libre es el EBITDA menos impuestos menos el CAD-NOW menos el CAPEX, el aumento del CAD-NOW menos el CAPEX. Con lo anterior podemos determinar cuál es la realidad del crecimiento. Si de acuerdo pues a mis proyecciones, la empresa versus su estado original, estoy proyectándome también crecer en activos que me permitan sostener las ventas que deseo o qué decisiones debo tomar para poder cumplir con ese objetivo.
Tenemos un crecimiento interno u orgánico o tasa de crecimiento interno, que es lo que se está se requiriendo. Pero entonces, en primera instancia, entendamos qué es el crecimiento interno. La empresa crece con recursos propios, utilidades retenidas, eficiencia operativa, mejora comercial y uso de capacidad instalada. En una organización, ¿cómo se presenta? A veces se hacen estrategias de reingeniería, estrategias de optimización del recurso, se mejoran los procesos, los procedimientos, y de allí, pues, se puede identificar crecimientos internos. Algo muy importante es la eficiencia operativa. Se hace un análisis de cómo yo estoy produciendo, de cómo se están desarrollando mis procesos en una organización, si estoy siendo eficiente con el uso de la materia prima, con los recursos que utilizo para generar ese producto final, o puedo identificar un producto, una materia prima que me genere menos gasto. Esas son esas estrategias internas que se toman para determinar una eficiencia y obviamente generar un crecimiento interno. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de crecimiento interno? Tenemos un ROA, ¿cierto? Perdón, entonces tenemos un ROA, que significa que es la utilidad neta versus los activos. De acuerdo pues al ejercicio, tenemos que 136 dividido sobre 1640, que es el total de activos, da igual al 8,3. Ahora, vayamos a entender qué me dice que es el ROA. El ROA es la rentabilidad sobre los activos, es decir, que por cada peso invertido en activos, la empresa genera el 8,3 de utilidad neta. Ahora, para poder desarrollar la fórmula de crecimiento interno, tenemos que tener una tasa de retención. ¿De dónde sacamos esa tasa de retención? Esa tasa de retención no, ya es una política que internamente se determina la organización cuando dice, de cada peso de utilidad, estoy reteniendo el 60% para pago de dividendos o para reinversión. Pues eso ya corresponde a las políticas de la organización, ¿sí? La tasa de retención muestra qué porcentaje de la utilidad neta decide conservar para reinvertir en el negocio en lugar de repartirlo como dividendos a los accionistas. Es con lo que me quedo. El ROA, rentabilidad sobre los activos, mide qué tan eficiente es una empresa usando sus activos para generar utilidad. Entonces, una vez identificado pues estos datos, ya procedemos a desarrollar la fórmula de crecimiento interno, que significa al ROA por la tasa de retención, que divide 1 menos el ROA por la tasa de retención, que para en este caso es 5,2%. Ahora pasamos. Ahora tenemos que dentro del crecimiento interno, tenemos y que nos está exigiendo la actividad, tenemos la medición del PKT, ¿cierto? Que para en este caso, la fórmula me establece que es el CAD-NO sobre las ventas. Tenemos el margen de EBITDA, que es EBITDA sobre las ventas, y la palanca es el margen de EBITDA sobre el PKT, que ya lo determinamos. Entonces, teniendo los datos de la empresa, permítanme, pasamos aquí, para determinar el crecimiento interno. Entonces, tenemos que no, ya lo tenemos. Si son las cuentas por cobrar, más inventarios, menos proveedores, que es el capital del trabajo neto operativo.
capital adicional, el margen EBITDA y el apalancamiento. Entonces tenemos que en este caso el CANO 360 menos, más 280 menos 240 es igual a 400. El PKT, que significa 400 sobre 2.000, que fueron las ventas proyectadas, para obtener un porcentaje de 20%. Y el margen de la EBITDA, que es el valor de la EBITDA sobre el PKT. En este caso, sobre 2.000, que equivale al 15%. Aplicada la fórmula, tenemos un apalancamiento de crecimiento del 0,75%. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos un apalancamiento de crecimiento igual o mayor que 1, el crecimiento tiende a liberar caja. Cuando es igual a 1, se financia casi solo. Pero si es menor que 1, el crecimiento consume caja. Entonces, para este ejercicio identificamos que es menor a 1, 0,75, el resultado de la empresa alfa. Es decir, que presiona la caja para desarrollar un crecimiento sostenible. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que una empresa vende 1.000 millones adicionales. El margen de EBITDA es del 20%, 200 millones. El PKT requerido 12%, corresponde a 120 millones. La empresa genera 20 millones de caja, 200 millones de caja operativa, pero solo necesita 120 millones para financiar capital de trabajo. 200 menos 120 igual a 80 millones. Eso significa que el crecimiento libera caja por 80 millones. Es decir, que analizando la interpretación anterior, el crecimiento proyectado dentro de una organización es rentable porque está liberando caja. Está por encima de 1. Es decir, que es significativo tenerlo presente para una decisión, porque para este caso, pues no tiene necesidad de ajustar caja, de verse, por decir, presionado para saber total, para poder atender todos los requerimientos financieros que requiere una organización. Entonces, ¿qué es importante para determinar un crecimiento interno dentro de la organización? Analizar estos indicadores financieros de liquidez, solvencia y flujo de caja, en el cual pues se identifican a través del balance general y estado de resultados. De acuerdo pues al ejercicio tenemos que una razón corriente, que es el activo corriente versus el pasivo corriente. ¿Qué significa? Que tenemos una liquidez de 3,16. Es decir, que por cada peso que yo invierta, tengo 3 de liquidez para poder pues atender todas las necesidades del negocio. ¿Cuál es mi endeudamiento? Tengo un endeudamiento ¿qué significa? Está representado por la fórmula de pasivo sobre activo. Y tengo 1.075 del pasivo sobre 2.145, es decir, que yo tengo un riesgo financiero en el cual me identifica que el 50,1 de mi organización lo tengo en pasivo. Cobertura de intereses, el EBITDA sobre intereses. Entonces tengo que 4,25 dividido 75, tengo una capacidad de pago en el cual por el 5,7 veces lo que me genera los intereses. El flujo de caja libre, en este caso pues lo tengo negativo por el CAPEX
alto que necesitaba, como hablamos ahorita, es la inversión que nosotros necesitamos para poder, pues, atender la oportunidad de crecimiento que requiere, pues, para este caso. Entonces, si seguimos analizando, avanzamos. Recordemos que el, estamos analizando lo que es el crecimiento interno. Ahora pasamos al financiamiento externo y cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque ya estuvimos analizando estos indicadores financieros, cuánto necesitamos en capital de trabajo, si dentro de la misma organización nosotros podemos tomar estas decisiones o tenemos que acudir a un financiamiento externo, el cual, ¿cómo se puede dar? En principio, pues son los recursos obtenidos fuera de la generación interna para financiar el capital de trabajo, inversión o expansión. Se puede dar a través de créditos bancarios, bonos, acciones, con socios, inyección de capital, proveedores, inversiones a largo plazo, una expansión estratégica a través de los socios o una financiación espontánea. Pero esto tiene sus riesgos. Para un crédito bancario, pues tenemos que cancelar pues unos intereses, se puede realizar una hipoteca. Para los bonos, se puede generar un costo financiero, las acciones, una dilución pues del control, porque entre más accionistas se puede dificultar el control de la organización, y los proveedores, ¿esto qué hace? Que dependamos de ellos comercialmente. Es decir, nos puede generar un riesgo en el cual pues esto hace que seamos obligados a comprar o adquirir únicamente materia prima para nuestra organización allí por el crédito que se genera, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a analizar la tasa de crecimiento sostenible y el modelo PRAC, que es el que nos exige el desarrollo de la actividad. ¿Cómo se mide? El grado sostenible muestra cuánto puede aumentar sus ventas, activos, su operación sin depender excesivamente de nueva deuda, nuevos aportes de capital o cambios fuertes en su política de dividendo, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Tenemos que identificar el ROE, que es la utilidad neta sobre el patrimonio, que multiplica por la tasa de retención y divide 1 menos el ROE por la tasa de retención. ¿Qué nos va en el ejercicio que identificamos? Nos da que la empresa puede crecer aproximadamente 10 puntos financieramente sostenible, manteniendo su rentabilidad, su política de dividendos, su eficiencia en activos y su nivel de endeudamiento actual. Pero si desea crecer en 25, es decir, crecer más de lo que puede sostenerse financieramente con su estructura actual, deberá tomar decisiones de financiamiento, retener utilidades, controlar el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa es sostenible hasta en un 10.6%, de acuerdo pues a la aplicación de la fórmula. Pero ella decide, no, yo quiero crecer por encima del 10. Entonces, a ella se tienen que tomar decisiones en las que pueda afectar adquirir una nueva deuda o requerir aportes de capital o determinar acciones frente a la política de dividendos. ¿Cómo podemos interpretarlo? Entonces, tenemos que, si tenemos un crecimiento proyectado menor que el porcentaje sostenible, la empresa puede crecer sin mayor presión financiera. Si tenemos un crecimiento proyectado igual a la tasa de sostenibilidad, el crecimiento está alineado con su capacidad financiera. Si tenemos un crecimiento proyectado mayor que la tasa de sostenibilidad, la empresa necesitará financiación adicional o ajustes estratégicos. Si
el porcentaje de sostenibilidad es muy bajo, la empresa tiene poca capacidad de crecimiento propio. Si es negativa, la empresa no está en condiciones sanas para crecer bajo su estructura actual. Entonces, estos son la interpretación de acuerdo a los resultados que podemos tener de acuerdo al porcentaje de sostenibilidad que se identifica en la organización. Ahora tenemos otro tipo de tasas de crecimiento sostenible y para en este caso es el modelo PRAC. El modelo PRAC se establece qué porcentaje la organización puede crecer de manera sostenible, manteniendo su rentabilidad, su política de dividendos, su eficiencia en activos y su nivel de apalancamiento. Es decir, que es mucho más complejo, va mucho más a la fija para poder tomar una decisión. ¿Cómo está conformado este modelo PRAT? Está conformado por el margen de utilidad, que es cuánto gana por cada peso vendido. Para esto tenemos una fórmula que es la utilidad neta sobre las ventas. Tenemos un porcentaje de retención que es las utilidades retenidas sobre la utilidad neta. En el caso del ejercicio era el 60%. Tenemos una eficiencia en el uso de activos para vender, que es las ventas sobre activos totales. ¿Y cuál es el endeudamiento? Que tenemos unos activos totales sobre el patrimonio. De tal manera que cuando ya se realice el ejercicio, encontramos que este modelo PRAC permite entender de dónde sale la capacidad de crecimiento de una empresa. No se trata de solo vender más, la empresa puede crecer si tiene buen margen de utilidad, si retiene parte de sus ganancias, si usa eficientemente sus activos y se mantiene un nivel de apalancamiento razonable. Por eso el crecimiento sostenible no depende únicamente del mercado, sino de la estructura financiera interna de la empresa. En conclusión, es el porcentaje máximo al que puede crecer una empresa sin desordenar su estructura financiera actual. Si la empresa quiere aumentar su crecimiento sostenible, puede trabajar sobre 4 decisiones, que son la variable de mejorar la rentabilidad, retener más utilidades, usar mejor los activos y usar apalancamiento financiero de manera controlada. Ahora pasamos. Tenemos el crecimiento y valor del mercado en la empresa. Entonces entendemos que la creación de valor está medido por el valor del mercado en la empresa menos el capital invertido. Es decir, el crecimiento crea valor cuando los proyectos generan rentabilidad superior al costo de los recursos invertidos y mejora las expectativas del mercado. Es decir, que el valor del capital estimado era de 5.000 menos el capital invertido de 3.800 para una creación de valor de 1.200. ¿Qué significa? Que con este valor el crecimiento de la organización está generando pues el valor esperado con versus la rentabilidad que ellos esperan sobre el costo de los recursos que ellos invierten, ¿sí? Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que no todo crecimiento genera valor. Es decir, que no es solo vender más, sino si el capital invertido produce valor económico, está generando la utilidad esperada. Porque en algunos casos hay organizaciones que por capturar el mayor número de ventas, pues ya hacen demasiados sacrificios, digamos, quieren producir más sin adquirir más maquinaria, para ir a un ejemplo de caso real. ¿Y qué está pasando? Que esta maquinaria se está depreciando aún más rápido, puede generar un colapso, puede generar una ruptura de un proceso porque hay sobresaturación de la producción, no hay estos controles, entonces me está generando un riesgo mayor.
Entonces, es saber identificar cuándo se está generando este valor organizacional. También tenemos el crecimiento externo o inorgánico. La empresa crece comprando, fusionándose, integrando o aliándose con otras organizaciones. Esto tiene, pues, unas ventajas de acuerdo a la decisión que se tome. Si hay de adquisición, rápida entrada al mercado, pagar el riesgo financiero, pues pagar un sobreprecio. En una fusión, si hay sinergias o hay unas escalas de alianza, en el cual pues hay unos tipos de integraciones que se pueden dar en una organización, que puede ser una integración vertical o una integración horizontal, dependiendo del tipo de negocio. Son estrategias que toman las organizaciones para proyectarse en crecimiento. Alianzas estratégicas, menor inversión inicial, la ventaja y dependencia del socio. Tenemos la compra de activos. La ventaja es que aumenta la capacidad y el riesgo financiero es el CAPEX y la deuda. Ejemplo, tenemos un ejemplo, la empresa de alimentos compra una distribuidora para llegar a más ciudades y reducir costos. Esto es una estrategia de integración en el cual pues ya lo que hace es tomar una decisión para adquirir una distribuidora que le estaba vendiendo, por decir, una distribuidora en la cual le permite llegar a ampliar su cobertura, reducir costos logísticos, reducir costos de transporte, de mercancía, etc. Una empresa debe crecer cuando el crecimiento es rentable, mejora márgenes de utilidad, financiable, tiene fuentes coherentes con el plazo, líquido, no rompe el ciclo de caja, sostenible, respeta capacidad interna y estructura financiera y creador de valor, retorna más que el costo de capital. Acá tenemos pues ya una bibliografía utilizada para la conceptualización vista. Esto en lo que corresponde a la conceptualización, un poco de concepto, un poco pues detallado en donde podemos identificar los conceptos que pide la guía para poder llevar al ejercicio. Entonces, para avanzar en el desarrollo de la actividad, quiero aclarar unos conceptos que nos piden acá, pero por ahora pues yo quiero hacerles una pregunta, si tienen alguna duda hasta el momento, si han tenido alguna dificultad con los datos, estoy abierto para recibirlas. Bueno, entonces siendo así, yo avanzo. Entonces, como les había comentado en la guía de aprendizaje, nos dicen que tenemos que utilizar la plantilla de Excel para realizar las proyecciones financieras. Nosotros partimos de un balance general y un estado de resultados. En la explicación anterior de las diapositivas, identificábamos que cuáles son los valores y de dónde salen estos datos que me sirven para determinar el crecimiento sostenible y el análisis de inductores de valor. Es decir, partiendo de un cálculo de flujo de cada libro. Partamos acá. En la primera hoja, para diligenciar, acá indica en principio que diligenciar solo las celdas de color blanco. Entonces, basados en un balance financiero, vamos a identificar el beneficio neto, los gastos financieros netos, ¿sí? Vamos a identificar cuáles son los impuestos que los vamos a determinar en el listado de resultados
para hallar el beneficio operativo. El beneficio operativo ya está calculado. De igual manera, ahora, ¿cuáles son esos impuestos operativos? Para identificar el NOPAT. ¿El NOPAT qué es? La utilidad después de impuestos sin incluir intereses. Mide si genera valor desde su operación. Entonces, aquí, ¿cómo se calcula el NOPAT? Utilidad después de impuestos sin incluir intereses. El NOPAT se calcula con el EBIT que multiplica a 1 menos la tasa de impuesto. Lo voy a colocar acá para que ustedes lo puedan identificar en el momento en que estén desarrollando su trabajo. Entonces tenemos el EBIT que multiplica a 1 menos la tasa de impuestos. Ahí me va a identificar el NOPAT. Aquí está formulado, pero ya está listo porque ya calculó el impuesto. Los gastos no desembolsables que corresponde a depreciaciones y amortizaciones, en donde lo encontramos en el estado de resultados, para darme el flujo de caja bruto. Entonces tenemos un CAPEX, corresponde a las inversiones a largo plazo, maquinaria, equipos, vehículos, infraestructura, y un NOF, que corresponde a necesidades operativas de fondos, clientes más inventarios menos proveedores. Clientes lo identificamos en cuentas por cobrar más inventarios menos proveedores para determinar un flujo de caja libre. Ahora necesitamos el NOF. El NOF que corresponde a necesidades operativas de fondo. ¿Cuál es la fórmula de esta? Bien, clientes, lo mismos, ya lo vimos acá es la variación de las necesidades operativas de fondos. En este caso ya es sin la variación que las clientes más inventarios menos proveedores. Es decir, que acá es con el aumento que tiene, o sea, es decir, el proyectado. El capital invertido, el activo fijo, la deuda y el capital de propio. ¿Esto qué me va a indicar? ¿Cuál es el apalancamiento financiero de la organización? En el cual me va a decir cuál es el WACC. ¿El WACC a qué corresponde? Rentabilidad mínima que debe generar la empresa para compensar quienes financian el negocio. Es decir, que entre si es negativa, destruye valor, si es positiva, crea valor. Es decir, que necesita un WACC alto para poder solventar a estas empresas y organizaciones que financian el negocio. Una vez identificado esto, ahí podemos ir tomando decisiones al respecto de acuerdo a la organización que ustedes han determinado para el ejercicio. Ahora vamos a determinar el crecimiento sostenible. En la presentación analizábamos cómo se puede interpretar. Entonces, aquí, crecimiento sostenible, ya hay unas fórmulas establecidas, pero entendámoslo, que es el ROE, utilidad neta sobre el patrimonio. Por cada peso invertido, ¿cuánto genera de utilidad? La tasa de reinversión, que este ya me lo da automáticamente de acuerdo pues a la rentabilidad del patrimonio, y me da la tasa de crecimiento sostenible. Entonces acordémonos que la tasa de crecimiento pues entre más positiva es mucho mejor, porque así va a aumentar pues la capacidad de ser sostenible la organización frente a la tasa de proyección que tiene.
Tenemos un beneficio neto, que es la utilidad neta, ¿sí? Que es igual a ingresos menos costos, menos gastos, menos intereses, menos impuestos. Tenemos unas ventas del periodo proyectado, ROS, que corresponde a la rentabilidad sobre las ventas. Este ya me sale de acuerdo pues a la fórmula. Tenemos unas ventas del periodo actual y un aumento de ventas que también está calculado automáticamente para determinarme otra tasa de crecimiento sostenible sobre el activo operativo. Es decir, frente al activo operativo, ¿qué tasa de crecimiento tengo? ¿Cuánto puedo ser sostenible? ¿En qué porcentaje puedo ser sostenible de acuerdo a ese operativo, ese crecimiento de activo operativo? Ahora tenemos un análisis de la inversión en activo operativo. Tenemos unas ventas, un aumento de ventas. ¿Cuál es el porcentaje de aumento de ventas? Las necesidades operativas de fondos, clientes más inventarios menos operadores. ¿Cuáles son las proyectadas? ¿Cuáles son las reales? Acá me da un resultado. Tenemos un porcentaje esperado, que ya me lo ha calculado, sobre esas necesidades operativas esperadas. Y ese es una, acá, de acuerdo a este resultado, también se saca un análisis. Ahora tenemos el modelo PRAC, que lo expliqué en las diapositivas, en el cual pues podemos determinar que pues es el margen de utilidad, utilidad sobre las ventas, la tasa de retención, la rotación de activos, ventas sobre activos totales y el apalancamiento financiero, activos totales sobre patrimonio, en el cual me puede indicar, como lo habíamos hablado ahorita, qué tan rentable es la organización teniendo en cuenta sus márgenes de utilidad, sus retenciones, su rotación de activos y su apalancamiento. La empresa quiere aumentar su crecimiento sostenible, puede trabajar sobre estas decisiones, ¿sí? O tomar decisiones frente a cada una de ellas. Una empresa puede crecer siendo sostenible si está respaldado por estas cuatro variables que intervienen allí. Es decir, que muestra una estructura financiera equilibrada. Ahora tenemos el crecimiento interno, que está medido por la rentabilidad sobre los activos, la utilidad neta sobre los activos totales y la tasa de retención de utilidades. ¿Eso qué me da? La tasa de crecimiento interno, cuánto puede crecer la empresa con la utilidad que genera. ¿Sí? Ahora pasamos a unos análisis de inductores de valor. ¿Qué me va a identificar acá? Tenemos una prima de la empresa, que es el riesgo adicional que asume un inversionista al colocar su dinero en una empresa. Cuando se determina pues muchas, esto, ¿quién lo da? En algunos casos lo dan estas organizaciones calificadoras de riesgos, en el cual pues ellos, de acuerdo pues al comportamiento de la industria, están generando cuál es el valor de riesgo, ¿sí? Es la prima de riesgo que asume obviamente, las personas que desean invertir en estas organizaciones. Estas primas de riesgo varían de acuerdo al comportamiento del mercado. Tenemos un valor agregado, económico agregado y un valor del mercado. Tenemos un flujo de caja libre después de cubrir sus necesidades operativas y inversión proyectado, que es igual al NOPAT más depreciaciones menos el CAN-NO proyectado menos el CAP. Acá tenemos el ROE, que es la utilidad neta sobre el patrimonio. Estos datos nos los da
del estado de resultados y el patrimonio. Rentabilidad sobre el activo. Después tenemos unos inductores operativos y financieros, en el cual identificamos el escudo fiscal. El escudo fiscal son aquellos intereses causados por la tasa de impuestos, en el cual corresponde un ahorro que tiene la organización por haberlos cancelado cuando hace su declaración de renta. Es decir, cuando ellos pues ya ejecutan su declaración de renta, ellos pues tienen este escudo financiero correspondiente por esta deuda que cancelan. Todas las personas pues que se declaran renta, se hace un análisis de qué créditos tiene y de ahí se determina cuánto pues obtienen un beneficio, es decir, descontando del valor a pagar en renta por estos intereses que se causan. Entonces, a esto se le llama escudo fiscal. ¿Cómo se obtiene? Es igual a intereses por la tasa de impuesto. El margen de EBITDA, que este nos lo da el estado de resultados. Acá tenemos la productividad del capital de trabajo, corresponde al CAT neto. El capital de trabajo neto operativo versus las ventas, indica cuántos pesos de capital de trabajo se requiere para el año proyectado y el año actual. Productividad del activo fijo, ventas sobre el activo fijo, cuánto produce la empresa por cada peso invertido en los activos fijos. Y luego, lo mismo, del año proyectado y el año actual. La tasa de reinversión de la EBITDA indica cuánta caja operativa potencial se puede volver a invertir en la empresa para financiar su crecimiento. Entonces, diligenciado pues ya estos valores, ya podemos ir obteniendo los resultados de acuerdo pues a la empresa que ustedes hayan determinado, ya pueden tomar decisiones, es decir, tienen una tasa de crecimiento sostenible, ¿sí? O pueden tomar decisiones en las cuales pueden ser más eficientes en su producción, de tomar pues diferentes decisiones ya frente a sus comportamientos financieros. Identificamos aquí en la presentación sobre qué decisiones se pueden tomar en la organización. Una empresa puede crecer cuando el crecimiento es rentable, financiable, líquido, sostenible, creador de valor. Además, ¿qué necesita? Un crecimiento externo o un crecimiento interno. Inorgánico, externo, orgánico, interno. Hay unas posibles estrategias, pero también pues ya depende del tipo de organización en el cual pues decida plantear otro tipo de estrategias para poder eh, proyectar su crecimiento en una organización. Entonces, consulto si aquí tienen alguna duda, cómo les ha parecido. Me comentan para, si no, pues hasta aquí dejamos. Les agradezco mucho por estar acá pendiente. Y bueno, ante cualquier inquietud, estaré para atenderlos, bien sea por los medios de comunicación que tenemos dentro del pues, el campo. Entonces, muchas gracias por su atención y en otra oportunidad pues ya nos estaremos pues viendo para las próximas webconferencias o en las participaciones del foro en el cual pues ya ustedes hacen parte y que estamos en desarrollo. Entonces, ante cualquier inquietud, no deben informar.